hoy día ha habido un intercambio de gestos, por decirlo así, entre el presidente Kuczynski y los Fujimori, digamos, porque no solamente respondió Alberto Fujimori, también de alguna manera Keiko Fujimori. Esto a propósito de la ceremonia sobre los comandos Chavín de Huántar, donde estuvo, por supuesto, el Pedro Pablo Kuczynski, hizo un discurso y estuvo también ahí Keiko Fujimori. Escuchemos lo que dijo el presidente. Ustedes han hecho grandes sacrificios para el Perú. El gobierno para el cual trabajaron en ese momento se portó de manera eximia al organizar esta operación. Y lo importante no solo es haber rescatado a los 72 rehenes, sino es haber rescatado al Perú. Porque con el gesto y la gesta de Chavín de Huántar se le dio el último clavo en el ataúd del terrorismo. Y quiero saludar también a la hija de don Alberto Fujimori, que está aquí con nosotros. Tenemos que voltear la página. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber problemas. ¡Viva Chavín de Huántar! ¡Viva el Perú! Bueno, eso es una versión resumida de lo que dijo, pero ante esta mención a Alberto Fujimori y el saludo a su hija, quiero saludar a la hija de don Alberto Fujimori, que está aquí con nosotros. Tenemos que voltear la página. El expresidente Alberto Fujimori emitió unos tweets. Veamos. El presidente Kuczynski propuso hoy voltear la página. Tiene razón, los peruanos debemos de construir una agenda común con apoyo de todos. Después otro tuit. Hay urgencia de atender a mucha gente desprotegida y de reconstruir carreteras, viviendas y puentes. Sugiero priorizar esos retos. Siguiente. Los peruanos debemos empujar hacia el mismo lado, ciudadanos, empresas y Estado, hombro a hombro, para reconstruir nuestra gran nación. Bueno, estas fueron las respuestas de Fujimori ante, la mención que hizo Pedro Pablo Kuczynski. Luego él también escribió una carta de puño y letra, un mensaje de puño y letra. Y Keiko Fujimori también emitió un comunicado, un tuit. Saludo el justo y merecido homenaje del gobierno del señor Kuczynski a nuestros comandos Chavín de Huántar. O sea que mencionó a Kuczynski, lo que ya es también pues una apertura importante considerando la trayectoria hasta ahora. Y bueno, no sé si hay algo más en torno a todo este episodio. Estamos con una mesa interesante para conversar de este y otros temas vinculados a lo de Chavín de Huántar, como el de esta moción que fue aprobada en el Congreso, pero con votos disidentes, o con votos en contra de algunos miembros del Frente Amplio. Estamos con Carlos Tubina, congresista de Fuerza Popular, Gino Costa de Peruanos por el Cambio y Alberto Quintanilla del Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenas noches. Comencemos con esta primera parte que digamos de alguna manera es una sorpresa, ¿no? Porque las relaciones entre el gobierno, el presidente Kuczynski y Fuerza Popular nunca han sido muy amables, han sido de alguna manera eficientes en algunos tramos en el Congreso para sacar facultades y cosas de ese tipo, pero en general ha habido una relación muy tensa, muy desconfiada de los dos lados, particularmente también del lado de Fuerza Popular por la resistencia a aceptar la derrota y todo lo demás. ¿Qué significa esto a juicio de Carlos Tubino? ¿Se estaría cambiando? ¿Existe la posibilidad de empezar a trabajar conjuntamente en grandes retos nacionales, tal como de alguna manera invoca el propio Alberto Fujimori? Bueno, acá lo que vemos, primeramente, que el evento del día de hoy, esta ceremonia, una ceremonia muy importante porque lo que hoy día
se ha visto después de 20 años es un reconocimiento a los comandos que hicieron esta gran operación, que en ese momento, hace 20 años, el movimiento terrorista Tupac Amaru lo que había tratado de hacer es poner a la democracia peruana contra la pared. Entonces hoy día lo que hemos visto es una participación, en ese caso de nuestra lideresa, nos parece muy bien, porque se produjo estos hechos en el gobierno de su padre, entonces un momento importante, y fue una operación exitosa por donde se le mire. Y entonces estamos frente a eso y nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad. Pero el tema político, ¿crees tú que aquí hay un cambio de tono que podría facilitar acuerdos, acercamientos, digamos, sobre todo para reconstruir el país ahora? Bueno, el momento actual creo que nos lleva a manejar las cosas mirando la reconstrucción del Perú, en toda la problemática que hemos vivido. Entonces, sí, yo no creo que acá lo que estamos viviendo es pasar de asperezas a manejar las cosas de otra manera, sino que... Una cosa del día nada más. No, tampoco una cosa del día, bueno, pero sí algo... Chino, no sé qué le parece, porque a mí sí me ha dado la impresión que hay un cambio, digamos, ha sido algo en todo caso sorprendente. Me ha parecido a mí, no lo sé, que ya todo el mundo tiene poca esperanza, digamos, poca credibilidad de que pueda ocurrir una cosa así, pero no, ¿cuál es su percepción? Yo creo que lo de ayer, es decir, la ceremonia en Palacio, por invitación del presidente, y lo de hoy es un acto de justicia con los comandos de Chavín de Huántar, y es un acto de justicia también con el gobierno de entonces que organizó esa operación. Y eso, digamos, hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, al César lo que es del César. Y lo interesante es que ha tenido una respuesta también positiva, ¿no? Y esperanzador, en el sentido que podría contribuir a crear un mejor clima en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Uno, porque estuvo Keiko Fujimori hoy día en lo de Chorrillos, ayer no estuvo en Palacio. ¿Fue invitada? Se le esperaba, sí. ¿Qué es lo que hubo exactamente en Palacio ayer? Fue en el patio de Palacio un acto de reconocimiento con todos los comandos. Fue la condecoración al estandarte de este destacamento. Ya, correcto. Y hoy día ya fue en Chorrillos, digamos, donde está la embajada, ¿no? ¿Cómo se llama? La réplica de la embajada. Y ya fue un, digamos, acto organizado por el propio ejército y los comandos. Pero eso, yo diría que es eso, Jaime, un acto de justicia, que ojalá abra las puertas a una relación diferente, ¿no? Porque, como te decía, ha estado ella, pero también los Twitter y las cosas que ha dicho Alberto Fujimori también van en la misma dirección, ¿no? Claro, y sin duda, digamos, el problema de los desastres ha abierto una gran oportunidad al país de pronto, pues, construir un país distinto, mucho más ordenado en todo lo que se refiere a su asunto territorial, urbano, encauzamiento de los ríos, reubicación de personas que están... de aquí puede salir si se manejan bien las cosas, pero requiere reformas, hay que reformar la descentralización, una serie de cosas que necesitan, pues, y demanda de un gran clima de unidad nacional, que es el que hemos tenido para enfrentar la emergencia, que ojalá lo podamos tener para enfrentar la reconstrucción. Sí, pues yo no sé si habrá algo de eso, pues ojalá que efectivamente eso se concrete, pero en el caso del el Frente Amplio, de alguna manera ha puesto una nota discordante. Estamos acá con Alberto Quintanilla, porque hoy en el Congreso se ha votado una moción, ¿no? Hubo una discusión, entiendo, entre si esto debía llamar o denominar a los comandos de Chavín de Huántar héroes de la democracia o héroes de la pacificación, que era la propuesta de algunos del Frente Amplio. Otros consideraban que no eran héroes de ningún tipo, no merecían ser considerados héroes. Bueno,
al final se aprobó Héroes de la Democracia y hubo votos, digamos, dispares a favor de esta denominación. Estuvieron Richard Arce, Marisa Glavi, Indira Wilca, Ochoa, Pacori Pariona y el propio Alberto Quintanilla, según he sabido. Y en contra, Justiniano Apaza, Marco Arana, Jorge Castro, Horacio Ceballos, Curro, Marielena Foronda, Zacarías Lapa, Rosas, Rogelio Tucto. Y hubo 3 abstenciones, entre ellas la de Manuel Damer. ¿Se han dividido por, digamos, Tierra y Libertad versus los otros? ¿Cuál es la línea divisoria acá, Alberto? Bueno, casi coincide, digamos, con una división entre el bloque de Nuevo Perú y el bloque de Tierra y Libertad, pero no exactamente. Nosotros hemos votado a favor por la denominación después de haber dado un debate de que hubiese sido más conveniente darles otra denominación y ajustarse a los procedimientos de la ley que declara los actos heroicos y los héroes nacionales. Hay un procedimiento y un comité que debe proponer este trámite y llevarlo a propuesta para ser llevado a la ley a Congreso, porque eso garantizaría que tuvieran derechos reales, porque ya hay los antecedentes que se ha declarado y reconocido actos heroicos, pero no ha tenido, digamos, un cumplimiento de lo que se les ofreció. Pero en fin, yo creo que es una buena oportunidad para que el Perú avance en reconciliarse, superar divisiones, encontrar un proyecto nacional, porque la democracia, para ser sólida, tiene que también resolver problemas de desigualdad y de pobreza y atraso y abandono de ciertos lugares del país. En eso nosotros somos enfáticos y seguimos. Pero en este tema, como bien decía el congresista Gino Costa, hemos dado un paso importante y hemos sentado, digamos, las puertas, hemos abierto la puerta para seguir dialogando en aras de un país mejor para todos. Ahora, yo no sé, digamos, esta discusión, hubo una discusión fuerte acerca de si debían ser o no considerados héroes. Hay algunos que todavía tienen posiciones bien cercanas no sé, a las posiciones que de los 70s u 80s, en la época del terrorismo, en las que parte importante de la izquierda tuvo una indefinición frente a Sendero Luminoso, ¿no? Algunos llegaban a considerar, por ejemplo, yo recuerdo discusiones en el PUM, en el sentido de que, bueno, están en la línea correcta, pero no es el momento, no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Esa era un poco había una ambigüedad. Pareciera que todavía queda esa ambigüedad en algunos casos, ¿no? Mira, yo creo que esa ambigüedad ya ha sido superada. Tú bien señalas de que había algunos debates en el Partido Unificado Mariateísta, pero si tú revisas la historia y está considerado en los informes de la Comisión de la Verdad, en libros de Rennie, La Batalla por Puno y otros, en que nosotros sí impulsamos una alternativa política y de movilización a los campesinos, particularmente en mi experiencia en Puno, que le quitara las bases y la posibilidad de que Sendero las tomara y avanzara a sentarse en esos lugares. El resultado es lo que tenemos. Puno no tuvo la gran cantidad de muertos que sí los tuvo Ayacucho, porque en Puno sí logramos implementar toda una táctica de movilización y una táctica de cerrarle el paso a toda forma de expresión terrorista, de Sendero Luminoso, del MRTA, y también expresiones terroristas desde el Estado, como estos comandos ilegales de Rodrigo Franco. Creo que esa es la experiencia, y eso tenemos que revalorar, y además tenemos que aprender una cosa: no podemos seguir en estos debates que nos dividan. No hay gente que diga, nosotros sí, como no votan ustedes y piensan como nosotros, ustedes son pro-terroristas. Nosotros sí hemos zanjado con el terrorismo. Nosotros sí hemos puesto varios muertos y sí nos han atentado contra nosotros en varias oportunidades. Y eso, en mi opinión, es parte también de la historia y debería avanzar en reconocerse. Yo creo que acá todo este tema de esta operación Chavín de Huanta, de la premiación, o digo, este reconocimiento a los comandos, ha mostrado una realidad de la izquierda. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos muestra? Primeramente, hay una izquierda recalcitrante en el Perú, que son estos 9 votos, que son mayoría. Entonces, acá, por ejemplo, el congresista Alberto Quintanilla, que nos acompaña, él no está en ese grupo. Él está en un grupo que trata de hacer una izquierda más moderna, ¿no? Son 7. Y otros que están en una posición ambigua, que son los que han quedado, que son 3. Pero
el gran problema de la izquierda del Perú es que efectivamente hay todo un sector importante de la izquierda en el Perú que sigue en los 70s. Efectivamente, no ha madurado para nada. Y entonces, eso es lo que se ve en el Congreso. Y este caso justamente ha puesto sobre el tapete, porque hemos visto, inclusive congresistas, que han aparecido prácticamente, mira, cuestionando toda la operación. Y poniéndose abiertamente a favor de los terroristas, hay que decirlo claro. Entonces, yo la verdad que he estado sorprendido de escuchar eso, porque yo pensé que eso ya se había superado, pero no. Entonces hay toda una evolución que estamos viviendo con relación a la izquierda, y gracias a esto ha salido a flote. No es cierto. Yo creo que ninguna de las intervenciones de los integrantes del Frente Amplio y cualquiera sea de los bloques a los cuales se pertenezca ha hecho reconocimiento que son presos políticos, y todos inevitablemente, si no, han condenado y deslindado con el terrorismo. Eso que quede en primer claro. El voto de Justiniano Arapaza, el voto de los que han votado en contra de la moción, también han deslindado con el terrorismo. Y nosotros deslindamos con el terrorismo no solo en estos votos, deslindamos en la práctica y en los hechos políticos, en la construcción de un nuevo país. Yo he remarcado y he reivindicado nuestra accionar en Puno, y evaluemos, discutamos. En Puno sí logramos frenar, al igual que frenamos el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, también logramos frenar el terrorismo que desde el Estado implementaban los grupos, por ejemplo, Rodrigo Franco, y algunas acciones equivocadas de algunos sectores militares. Nosotros no vamos a ahondar pero en eso. Justiniano Arapaza sí dijo que los MRTistas eran presos políticos y que se había ingresado de una manera desproporcionada. Él sí criticó la operación. Y además dijo que él era en realidad defensor de la democracia. Eso fue lo que él dijo, héroe de la democracia, porque él si le van a nombrar, además dijo que era defensor. Hay otro congresista que dijo que eso se hizo en la época de la dictadura de Fujimori, y por lo tanto eso no se pueden llamar pues defensores de la democracia. En el debate de hoy día, la intervención de Justiniano Arapaza ha sido de deslinde claro con el terrorismo. Puedo admitir que en las declaraciones de hace algunos días no fueron precisas o tuvieron posiciones equivocadas, pero hoy su intervención ha sido de deslinde tajante con el terrorismo, y eso ha sido la posición uniforme de todos los de Frente Amplio que hemos intervenido. Deben haber caído encima, supongo, ¿no? No me imagino. Hemos tenido un debate, pero hoy ha sido estaba paralizado cuando le preguntaron por eso. Zancamiento ahí. Y eso tiene que apreciarse, porque si nosotros seguimos pensando con una visión de los años 70, vamos a pensar que los adversarios políticos, o como nosotros creíamos que eran los adversarios políticos, siguen siendo los de ahora. Hay que modernizarse también. Pero después votaron en rojo. Pero después votaron en rojo. 9. Sí, pues. La verdad que sorprendentemente, ¿cómo van a votar en rojo en un proyecto de ley de la categoría? No creen que hayan sido defensores de la democracia. Lo interesante, Jaime, es que la fractura que ha tenido el Frente Amplio en relación con este tema divide dos campos de la misma manera que Venezuela. Divide los dos campos en el porque hoy día se aprobó también. O sea, los que votaron para censurar al régimen de Maduro, votaron para reconocer a los comandos Chavín de Huántar como héroes de democracia. Y quienes se opusieron son los que todavía sostienen, digamos, y apoyan al gobierno de Maduro. O sea que hay un sector liberal dentro del Frente Amplio y un sector duro, digamos. Pero es, digamos... o sea que no solo Fuerza Popular tiene una fracción liberal y un poco más dura, sino también el Frente Amplio. No, el Frente Amplio tiene una izquierda recalcitrante, hay que decirle, esa es la palabra. Hay una izquierda recalcitrante y una izquierda que trata de ser mucho más moderna. Y ese es el conflicto que tiene. Recalcitrante. En este caso, digamos, lo que es preocupante es que no se perciba que en Venezuela ya no hay democracia, ¿no? Porque entiendo que la moción aprobada en el Congreso hoy día de solidaridad con Venezuela, un solo voto a favor de la bancada de Frente Amplio. O sea, en realidad la bancada de Frente Amplio no ha estado de acuerdo, toda ella, menos uno. Es lo que entiendo, la información que tengo acá. O sea que la cosa es más complicada.
rechazó el Congreso el acoso y desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional por parte del gobierno presidido por Nicolás Maduro. Exigió al gobierno de Maduro que rectifique ese acto y realice un diálogo constructivo y efectivo. Es una cosa bastante, digamos, moderada, ¿no? Saluda la decisión del gobierno de Perú de retirar el embajador de nuestro país en Caracas, situación que debe persistir hasta la restauración de la democracia en Venezuela. Quizás esa frase es un poco la más clara, digamos, del comunicado. Eso es más o menos. ¿Por qué ningún miembro del Frente Amplio menos uno ha firmado, Alberto? Mira, nosotros hemos planteado en el debate nuestra posición clara de no respaldo a las actitudes antidemocráticas que llevan a hacer una dictadura las decisiones del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Que nosotros hubiésemos planteado que también se reconozca el derecho y la autonomía y la soberanía de Venezuela, porque hay pretensiones imperialistas que buscan manipular este tema, el caso Congreso de Estados Unidos. En segundo lugar, nosotros creemos que también debe reivindicarse los derechos del pueblo y que actualmente está sufriendo en Venezuela, y eso no estaba en la moción. Finalmente nosotros no hemos votado en contra de la moción, sino la mayoría nos hemos abstenido de votar porque no había una posición, y nosotros hemos emitido comunicados de condena a lo que está sucediendo en Venezuela desde una perspectiva dentro de los lineamientos que he dado a conocer en este momento. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ocurre en Venezuela y condenamos. Hay matices y hay formas de entender y formas de expresar la votación finalmente, pero nosotros somos absolutamente claros en que condenamos las actitudes dictatoriales que está asumiendo el gobierno de Venezuela. Mira, la realidad es que igual es con relación a Venezuela y el Frente Amplio, se les hace un trabalenguas. Cada vez que les preguntan algo sobre el tema de venezolano, no saben por dónde salir, ¿no? Y eso es lo que se ve. Entonces, la verdad que siempre todas esas dudas y esas cosas de no tener posiciones firmes, sino medias ambiguas, que se les ataca la lengua para poder explicar qué cosa es lo que realmente quieren definir como una posición, esa es la verdad. Y ese es cierto, y ahí se vuelve a ver lo mismo que estamos insistiendo. O sea, una izquierda que quiere madurar y parecerse, por ejemplo, a la izquierda uruguaya, ¿no? Y que no va contra el libre mercado, por ejemplo, porque la izquierda en el Perú sigue pensando en eso. O sea, yo para ser una persona de izquierda tengo que luchar contra el libre mercado, etcétera, etcétera. Cuando otros países como Uruguay, hemos visto a Mujica gobernando con un libre mercado y no pasó, y hizo su gobierno. Entonces hay una izquierda que quiere entrar por ahí, pero hay otra izquierda que se quedó pensando en el siglo pasado, están en la cortina de hierro. Bueno, hoy hay un artículo en La Ampalla muy bueno sobre Ricardo Lagos, el socialista chileno que fue presidente de Chile, pero un hombre muy moderno en lo que se refiere a sus concepciones económicas y todo lo demás. Pero, bueno, efectivamente ese es el problema de la izquierda peruana, sin duda. Lo de Venezuela está complicándose cada vez más, ¿no? Porque las marchas no cesan, es decir, pese a la represión es cada vez más fuerte. Ahí ya van 8 muertos, en este nuevo ciclo de violencia, en los últimos 3-4 días. Sí. ¿No? Pese a eso la gente sigue saliendo a las calles, ¿no? Atemorizada porque la represión es muy violenta, ¿no? Y ya no son solamente los policías, son también estos colectivos que hay, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela exactamente? ¿Tú crees que esto puede terminar mal? No, yo creo que tiene que terminar bien, ¿no? Con el fin del régimen de... no, ya, en ese sentido, sí, claro, pero sí. Digamos... Yo creo que, digamos, lo que estamos viendo es que al principio la reacción contra el régimen era de las clases medias, que estaban todas movilizadas. Pero los sectores populares, donde el clientelismo, digamos, y el asistencialismo del régimen habían logrado mantener, digamos, a esos sectores quietos eso se acabó. Y hoy día se ha volcado, digamos, las movilizaciones nunca han sido tan grandes como esta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es alentador, porque significa que creo que estamos llegando al final. Además, el contexto internacional también ha cambiado. Sí, pues, bueno, tenemos que ir, si me permiten, me están pidiendo ese tiempo, una pausa y regresamos. Alberto tenía...
Seguimos conversando. Entonces, Alberto Quintanilla tenía una... Bueno, yo decía fuera de cámaras de que el error que cometió Fujimori de quererse quedar en el poder y no precipitar la alternancia es el mismo error que está cometiendo Nicolás Maduro. Creo que parte de la democracia es la alternancia, dejar el poder en el momento oportuno o cuando se han vencido los plazos y respetar las reglas. El querer prolongar un gobierno por mecanismos antidemocráticos es un error que lleva mal, acaba mal. Y ahí tenemos el ejemplo de Alberto Fujimori, que acabó mal y actualmente está preso. Esa es la razón que no entendió en su momento Fujimori y que no está entendiendo en este momento Nicolás Maduro. Acá en el tema de Nicolás Maduro, ¿cuál es el gran sostén que tiene? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la policía. Sí, y lo vemos todos los días. Y entonces, ¿por qué se mantienen sólidas apoyándolo? Porque tienen un montón de beneficios. Vayamos a ver cuántas empresas están en manos de militares en Venezuela, que no tienen nada que ver con la vida militar. Ayer o antes de ayer han expropiado una planta de automóviles, ¿no? No sé si es la Chevrolet o no sé cómo la han expropiado. La Ford y se han llevado los carros. Y han entrado, creo que la Toro ha entrado y se ha llevado los carros. Había un saqueo de una fábrica de carros, pero ha sido expropiada. Era la última que quedaba. Sí, sí. Entonces, el gran problema que se ve es ese, ¿no? Ahora, yo sí concuerdo en el sentido de que perdurarse en el poder lleva a problemas mayores. Entonces, lo vemos también con Evo Morales y vemos... bueno, pero la gran diferencia es que... Y lo vimos con Fujimori. Claro, bueno, pero eso es un tema que... ¿Y por qué no quiere ver eso? Sí, sí. ¿Por qué no quiere ver eso? No, también se puede ver, sin ningún problema. ¿Fue un error o no fue un error? Si Fujimori se hubiera ido el año 2000, regresaba el 2005 en olor de multitud al poder. Sí, seguramente. Pero seguramente se dejó llevar pues por Montesinos, que ese sí no quería salir del poder de ninguna manera. Bueno, mi mayor crítica a Montesinos, yo en ese tiempo vestía uniforme, así que era apolítico. Así que comenzar a hablar de política hacia atrás no es retroactiva la política. Por lo menos yo estaba en ese tiempo en una posición de Estado, no deliberante. Pero ¿pensaba o no pensabas? Pero por supuesto que pensaba, pero no era deliberante, esa es la palabra. Entonces ahora hay que juzgar para atrás. No es retroactividad, si estamos como en el Código Penal. Gino, yo sí creo que la situación es insostenible. La inflación está disparada. Claro. Vamos a terminar el año, ¿cuánto? Ya en 1000 casi, ¿no? Dicen que 1600 este año. Y el próximo año ya estamos en una hiperinflación como la que tuvimos acá. Debe estar preocupado Alan García porque le van a superar el récord. Sí. Entonces, en esas condiciones, con la gente movilizada, ¿no es cierto? Ya no solo las clases medias, sino los sectores populares que fueron la base social del régimen, y un escenario internacional distinto. Yo creo que ese escenario va a ser decisivo, ¿no? Y ahí nosotros, el gobierno está jugando con el presidente un rol de liderazgo muy importante, ¿no? Hoy día había nuevamente un comunicado de varios países de América Latina exigiendo cambios en la situación. Y se tiene que venir la aplicación de la Carta Democrática y sacar a Venezuela y que quede aislado y con un país paria, un régimen paria, que es lo que corresponde, ¿no? Todo eso yo creo que ayudará, pero el rol decisivo es el de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que no solo tienen beneficios y ventajas, sino que hay ahí negocios y corruptos, claro. ¿No es cierto?, que son los más rentables del país. Hay un nuevo, la boliburguesía, ¿no es cierto? Son los nuevos sectores de poder económico en el país, que están ligados al poder y a la corrupción y al narcotráfico, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sea tan difícil, porque si las Fuerzas Armadas, claro, ha durado tanto el régimen, 17 años, que se ha ido corrompiendo. Entonces, si fuera una institución independiente y autónoma del régimen, sería mucho más fácil que ante una situación como esta, ¿no es cierto?, tomara distancia frente al régimen, pero eso es lo que la complica, ¿no? Eso es lo complicado. Ahora, los cubanos siguen ahí, ¿no? Siguen la inteligencia cubana, claro. En las Fuerzas Armadas, digamos, de alguna manera dando estructura al tema. Inteligencia política. Y últimamente Maduro ha mencionado que quiere armar milicias. Todo eso viene de los cubanos.
O sea, darle fusiles a la gente, a 500.000 personas, más o menos. Solo que en Cuba no tienen fusiles. Bueno, pero... los comités de la revolución no tienen fusiles. Pero no puede ser que Cuba, con lo que representa hoy día, con las grandes debilidades que tenga, sea el actor más importante. Es una región como esta, ¿no es cierto?, con Brasil, con Argentina, con México. Es el poder de la mente. Así como Montesinos dominaba a Fujimori, Cuba domina a Venezuela. Pero ha sido la decisión también, la decisión de la región y de los países latinoamericanos de convivir con el chavismo, ¿no? Yo creo que eso llegó ya a su punto final. Otra coincidencia con el congresista Carlos Tubino. Recurrir y corromper a algunos mandos de las Fuerzas Armadas es un error gravísimo que está cometiendo Maduro. Es el mismo error que cometió Alberto Fujimori en el Perú. Se corrompió conjuntamente con Hermosa Ríos, o se corrompió, o lo corrompió, o uno u otro, con Vladimiro Montesinos. Todo eso refleja, digamos, un mal proceder. No se puede corromper a las Fuerzas Armadas, hay que respetar la institucionalidad o intentar corromperlas. Ahora, yo reconozco que hay una serie de militares, por ejemplo, bastante democráticos y fueron institucionalistas. El almirante fue militar en esa época, fue corrompido por... algunos mandos, he dicho, no todos. Acá el tema es el siguiente. Yo creo que en lo que acabo de escuchar hay que puntualizar. Entonces, no hablar de las Fuerzas Armadas. He dicho algunos mandos. He dicho algunos mandos. Me he referido a Hermosa Ríos en concreto. No he referido a la totalidad. No por nosotros que pintamos canas, pero los jóvenes y que no vivieron estas épocas, se les comienza a meter esas ideas en las universidades de que las Fuerzas Armadas fueron violadores de derechos humanos, sistemáticas, que las Fuerzas Armadas fueron corruptas, pero eran Fuerzas Armadas. No dicen fulano de tal persona, tal otra. Bueno, si mencionan a la persona está bien y nadie tiene por qué molestarse, pero hablar en forma general es lo que no se debe hablar, cuidando a nuestros jóvenes y niños que comienzan a escuchar cosas y cambiando la historia. Porque al final aparecemos que las Fuerzas Armadas, con los comités de autodefensa, con la policía, el pueblo en general, derrotó al terrorismo, se le comienza a ningunear a las Fuerzas Armadas. No, cuando se habla de las Fuerzas Armadas, no. Las Fuerzas Armadas no derrotaron a nadie, señor. Acá ellos fueron violadores, pero lo que terminaron siendo los que ganaron esta lucha fueron el pueblo. Ustedes no. Yo estoy profundamente orgulloso de mis Fuerzas Armadas. Yo he pertenecido 3 años al Colegio Militar Francisco Bolognesi y han sido los mejores años de mi vida y lo siguen testimoniando mis compañeros con los cuales me reúno. Eso es lo mejor que he escuchado. Pero hay que entender también los procesos. Fujimori corrompió a un sector, a una cúpula, si no, no estaría preso Hermosa Ríos. No hubiesen estado presos varios militares que tuvieron en esa corrupción. Eso es lo que nosotros no tenemos que repetir. Eso es lo que quiere también ahora hacer Maduro en Venezuela y nosotros también condenamos. Condenemos eso. No veamos solo una parte de la realidad y nos olvidamos de otra. Me parece mucho más masivo, ¿no? Más consistente, porque además ya están manejando empresas. A eso me refiero. Claro, o sea, es una cosa más orgánica, digamos. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Yo les agradezco muchísimo la conversación que hemos tenido el día de hoy sobre estos temas. Son importantes. Muchas gracias a Carlos Tubino, Gino Costa y Edgardo Quintanilla. Alberto Quintanilla. Perdón, Alberto Quintanilla. Porque no sé por qué me sale de Edgardo. ¿Quién es Edgardo? Hay un Edgardo Quintanilla. Edgardo Quintanilla, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa.